gracias Vilma por la presentación, gracias por pues contar con tantas chicas, mujeres, damas, señoras que tengo en el auditorio. La verdad es que sí, me acerco. La verdad es que cuando vi que eran 47, yo qué reto. Es un reto chévere, importante llegar a un auditorio de una sola. Bueno, finalmente no soy yo, finalmente es Dios el que se manifiesta, el que habla y el que finalmente coloca palabras en la boca. Quería, así como misma digo, ¿cuántas tenemos necesidades espera de Dios? Pero quiero primero preguntar, ¿cuántas tenemos necesidad? En este momento tenemos necesidad de alimento. Sí. Necesidad de muchas cosas. ¿Cuántas hemos sentido desespero? Todas. ¿Cuántas hemos sentido a Dios? Todas. Pero esta mezcla de una necesidad desesperada de Dios, como que uno le conmueve, sí, a veces, no, siempre. Entonces, quiero desarrollar el tema, como decía Vilma, hace parte de un testimonio, pero además es llevarla por unas historias de David, donde también sintió esa necesidad desesperada de Dios. Entonces, quiero arrancar por una frase que me llamó, por una frase que me llamó mucho la atención de Juan Calvino. Él dice: Dios nunca mostrará todo su esplendor y justicia, a menos que nosotros seamos completamente reducidas a la nada, de forma que sea totalmente claro que todo lo que es loable en nosotros proviene de nosotros mismos. Tengan en cuenta esa palabra que dice que seamos reducidas a la nada. Va a ser como el eje transversal en toda la historia, que seamos reducidas a la nada. Como les decía, tenemos efectivamente muchas necesidades espirituales, físicas, pues, pero realmente cuando nosotros admitimos esa incapacidad, es el primer paso para realmente admitir la capacidad que tiene Dios. Yo pienso que hasta que no admitamos esa necesidad que tenemos de Dios y que no hay absolutamente nada bueno, porque finalmente somos pecadores, seguiremos intentando en esa lucha diaria de ayudarle a Dios. Seguiremos en esta búsqueda de, si Él no puede, entonces yo sí puedo. De querer solucionar las cosas, incluso solucionar las cosas a Él para nosotras mismas. Al igual que el hijo pródigo, sabemos que el padre pues siempre quiere lo mejor para nosotros, que somos sus hijas, sus reinas. Pero a menudo, finalmente, elegimos tomar nuestro camino. Elegimos vivir en la autosuficiencia. Elegimos vivir en lo que nosotros deseamos para nosotros, nuestra propia voluntad. David, un hombre como él, un hombre que muchas veces tuvo que pedir ayuda de Dios, aunque era un hombre líder, aunque era un hombre fuerte, aunque se mostraba valiente, realmente luchaba con pensamientos que, como bien lo dice la palabra, Dios, ¿me has abandonado en este desierto? Él mismo lo proclamaba, él mismo sentía esa angustia y esa necesidad en ese desierto que estaba pasando. El Salmo 61 dice, David dijo, Dios, tú has desechado, tú nos quebrantaste. Son palabras que si nosotros las leemos y las repetimos y las hablamos con nuestra boca, son palabras realmente sinceras, son honestas, pero David también entendía que esa derrota era del pueblo de Israel, de ese pueblo que finalmente se había dejado, de ese pueblo que él estaba llamando al orden, que ese pueblo que había cometido infidelidad, pero realmente lo estaba llamando a la disciplina en ese desierto en que estaba.
Como les dijo Vilma, soy Luisa Fernanda, esposa, madre, trabajadora, los roles que todas de nosotros seguramente aquí tenemos. Y me identifico mucho con David, porque hace un par de años, algunas de ustedes conocen la historia, salí con mi familia a buscar a España una mejor calidad de vida. Después de toda la dificultad que hubo en este país de pandemia, de estallido social, decidimos, junto con mi esposo, salir afuera del país. Teníamos todos los documentos y fue un proceso que 1 año y medio pidiéndole a Dios que efectivamente todo Él lo cuadrara, y así fue. Todo lo cuadró, todo lo puso en el camino, todo lo hizo perfecto y con la mano de Él entramos en esta historia. Una historia que nos llevó un par de meses, fueron 9 meses. Como les digo, fue el viaje puesto en manos de Dios desde un comienzo, todo fue guiado por Él. Pero decidimos establecernos en una ciudad pequeña, en Valencia, por temas de la ciudad, lógicamente, con la forma de conseguir un lugar donde vivir, es tener un contrato laboral necesariamente. Lógicamente llegábamos a un espacio desconocido, todavía mi esposo no tenía trabajo, y esto hacía que, pues no, lógicamente no teníamos contrato de trabajo para lograr conseguir un lugar donde vivir. Finalmente no logramos conseguir un lugar donde vivir. Estuvimos un mes, una semana, un par de días en Valencia y pues nos pedían o mucho dinero por adelantado o nos pedían el contrato, no teníamos familia, no teníamos nada allí, no pudimos conseguir el lugar donde vivir. Esto hizo que claramente al primer paso uno sentía 5 atrás. Entonces mi esposo me decía, pues ya veía la cosa un poco más difícil. Él me decía, esto no va a funcionar, esto no creo que era lo que queríamos, esto no va a ser. Aún yo todos los días con mis ojos puestos en Dios, en mi devocional y en mi caminar con Él, sí, esto va a salir, sí, de mujer guerrera, sí, esto vamos para adelante, sí, lo vamos a lograr, sí. Pero Él decía, tenemos el tiempo, el dinero, todo. Devolvámonos. Y yo, no, sí, vamos, podemos, lo logramos, con Dios todo se puede, sí. Bueno, seguía insistiendo, pero decidimos regresarnos a Madrid, a Ciudad Grande, donde estaba mi esposo y tenía familia. Entonces, ella nos llama, nos dice, regrésese aquí a casa. Nosotros aquí le abrimos las puertas, regresamos con ellos. Nos abrieron las puertas, vivían 5 personas y llegamos 4 más. A un lugar donde vivíamos 9 personas en una casa. Tan pronto llegamos, estaba pleno también COVID, mi hijo se enferma de COVID, en un lugar con 9 personas, vivíamos todos 4 personas en una habitación, mi hijo aquí al lado, a ninguno le dio COVID, pero a él sí le dio COVID. Entonces, una situación complicada, empezamos a buscar piso, empezamos a buscar lugar donde vivir. Claramente mi esposo seguía un poco como que no andaban las cosas, y yo sí, guerrera, sí podemos, sí, confiamos en Dios, aquí vamos a salir, no podemos derrotarnos frente a ninguna situación, aquí hay que demostrar lucha, hay que demostrar que lo podemos, no hay que demostrar a los niños que cualquier obstáculo nos devolvemos, no, sí. Logramos conseguir piso, logramos conseguir todos los documentos que ellos necesitaban, y logramos conseguir piso afortunadamente muy cerca del lugar donde estaba nuestro familiar, pues mi cuñado, y ese piso lo conseguimos por medio de él. Hicimos unos trámites, pero lo conseguimos con mentiras. Y como Dios reargulle los corazones, al otro día nos levantamos mi esposo y yo y conversamos, y claramente en la noche le reargulle el corazón a él, me reargulle el corazón a mí, y fuimos a poner la cara. Qué pena, las cosas no son así. Mi esposo es él, mi esposo no es él,
no tenemos contrato, no tenemos trabajo, él es el que tiene el trabajo, señor inmobiliario, usted depende, así son las cosas, nos dieron el contrato. Y yo le dije, sí, lo vamos a lograr, Dios milagrosamente abre la puerta, sí. Bueno, gracias a Dios en medio de todo salió, por lo menos teníamos ya un lugar donde disponer nuestra cabeza. Y empezamos esa necesidad desesperada de Dios que dijimos, descansamos, pero no. Empieza él a trabajar y empiezan las dificultades. Hasta ahí no había pasado nada. Ahora se comienza a comer. Finalmente, así como Dios fue soporte para David, también fue mi soporte y lo ha sido mi soporte. David habla de cómo su corazón desfallecía en ese Salmo 61, de cómo su corazón desfallece, de cómo su corazón adolece. Seguramente ese salmo él se sentó a escribirlo cuando estaba Absalón en su rebelión, Y él se sentía abatido, se sentía abrumado. Pues su hijo toma esa actitud. ¿Cómo se va a sentir uno de padre o de madre cuando su hijo toma esa reacción? Y yo también empecé en ese abatimiento. Porque como les digo, aunque tenía sitio donde lugar, comenzamos una vida en un lugar inexplorado, un lugar nuevo, con inclemencias de fríos extremos, de calores extremos, de comida poco, no era de nuestro gusto, de acomodarse a las culturas, a las comidas que no encontrábamos, temporada de frutas, no encontrábamos de la época, muy complicado. Pues para nosotros, claramente, para otras personas no podía ser, pero para nosotros era muy difícil. Él se sentía desmayado, él perdía sus fuerzas, yo perdía mis fuerzas, pero nuevamente al otro día tenía que levantar. Él reconocía que estaba abrumado, que estaba atrapado bajo toda esa circunstancia que estaba pasando con su hijo, y aún sabiendo que era un hombre de Dios, a David sabiendo que era un hombre de Dios, ese conocimiento lógicamente no cambiaba ese dolor que sentía en su corazón, y seguramente nosotras lo mismo, seguramente nosotras somos mujeres de Dios, sentimos ese amor de él, pero no impide que tengamos nuestro dolor en nuestra corazón. Y David reconocía que necesitaba de él, así como nosotras reconocemos constantemente que necesitamos de Dios. En el Salmo 62 es el tiempo ahí es donde David enfrenta realmente ese problema serio, entendiendo que estaba en medio de ese abatimiento, en medio de esa rebelión de su hijo Absalón. Y lo único que podía hacer era esperar en silencio. No había otro remedio que pudiera sanar su alma, excepto que Dios interviniera y proveyera esa redención y ese refugio. Él finalmente era el que le daba las fuerzas, el que le daba la estabilidad, el que le daba ese sentido en ese momento. Yo pensaba, si David lo hizo, si Dios lo hizo con David, ¿por qué no lo podría hacer conmigo? Entonces, siempre recuerdo todas las mañanas en mis momentos ir a buscarlo y decía, todos los días renuevo mis fuerzas en esta situación tan compleja. Y eso hice, esperar en silencio, esperar que las cosas él proveyera, él viera, él colocara. Y David en el Salmo 62:8 claramente dice, esperar en él todo el tiempo. Oh pueblo, derramad delante de él vuestro corazón, Dios es nuestro refugio. Llamaba Dios eres mi refugio. Todas las mañanas, todos los días. Dios, eres mi refugio. Muchas veces sentimos que Dios se esconde, que pareciera indiferente a nuestras dolencias, a nuestras luchas, a todas esas situaciones que decimos, ¿dónde estás? Y en esos momentos cuando finalmente sentimos que adolece, pensamos que es más difícil confiar en él. Y además, siendo mujeres tan impacientes como lo somos, queremos respuestas prontas, queremos cosas rápidas, queremos a problemas difíciles, queremos soluciones sencillas, o sea, queremos las cosas tan fáciles. Pero realmente esa espera es la que nos hace que rindamos esos pensamientos ante él. Cada día, como les digo, que pasaba, sentía que las cosas eran más difíciles. La situación económica iba menguando. Mi esposo, aunque estaba trabajando, yo no podía trabajar, yo estaba
esperando unos documentos legales, porque yo no soy ciudadana española, ellos sí, entonces no podía trabajar. eh, y además eso nos estaba afectando mentalmente la salud de todos. O sea, es un tema que ya cuando se empieza a apoderar la ansiedad de él, mía, los niños de una u otra manera sentían también un poco esa angustia. Eh, Realmente, para de pronto los que conocen, pues Madrid, una ciudad tan amplia, a la juventud le ofrece tantas cosas, tanta libertad. Tengo un hijo adolescente y pues esto hace que un hijo adolescente allá tenga la libertad del mundo, se quiere comer el mundo, se cree dueño del mundo y todas estas cosas lo abrumaban a uno porque uno ha crecido aquí, que ha tenido todo controlado. Eh, y bueno, como les digo, mi esposo, la salud mental, mi hijo, el niño chiquito, aunque estaba estudiando, también fue un impacto para él, porque pues entra a un nivel superior, entonces también como que todo se lo tenían que meter así a la fuerza. Pero yo pienso que todo ese tiempo de espera no fue desperdiciado. Realmente me veo obligada a esperar. Y cuando yo me veo obligada a esperar, me veo obligada a rendir mis pensamientos, a rendir mis ideas a la soberanía de Dios. Eso hace mi espera. Fue un tiempo de gran aprendizaje. Realmente allí nos conocimos como personas, como familia, como pareja. Nos conocimos en nuestras angustias, en nuestras debilidades. Pero sobre todo fue un tiempo de agachar cabeza. ¿Recuerdan la frase de Calvino? Hasta que nos reducimos a la nada, no podemos encontrar la necesidad desesperada de Dios. Cuando no llegamos a esa humildad que Dios quiere que lleguemos, no podemos realmente entender que es una necesidad desesperada de Dios. Y se los digo que en esa humildad uno aprende tantas cosas que uno siempre habla y, como dice, ¿cómo se dice? Erguir cerviz, se enaltece, se enorgullece. Pero finalmente ese es el aprendizaje más valioso de toda esta historia. Cuidé un perrito, ese era un trabajo que tenía. Cuidaba un perrito. Y ahí entendió uno que es cuidar un perrito, limpiar sus necesidades. Yo trabajaba como gerente de una compañía y ahora limpiando las necesidades de un perrito. Mi esposo trabajaba en la Cámara de Comercio, comunicador audiovisual, y estuvo trabajando como constructor. Muy complicado. Pero ahí es cuando uno aprende realmente las enseñanzas de Dios. Como les digo, fue una enseñanza de familia, de pareja. Aprendimos humildad, a no hablar, a no enaltecernos, porque solamente Dios, que es juez, aquel enaltece y a este. Aprendimos a valorar nuestra familia. Aprendimos a vivir en abundancia y en escasez. En abundancia es que aquí uno por las noches, el arrocito que le queda, ¿a dónde lo lleva? A la basura. A la basura. Allá no podía desperdiciar un gramo de arroz. Todo había que guardarlo. Las porciones medidas. No se podía desperdiciar nada. Y aquí, a la basura.
Aprendimos como pareja, apreciar, como les decía, la familia, nuestros seres queridos. Allá no esperaba que le tocaran el vecino. Oiga, ¿cómo está? Mira lo que te traje, que me cociné el almuerzo y mírate qué es. No, no existe. No existe. El calor y la familiaridad de lo que es la gente aquí es muy distinto. Allá no existe. Aprendimos a valorar. Aprendimos a valorar nuestra casa. Tenemos una casa de más de 120 metros cuadrados. Allá vivíamos así, en un lugar bonito. Gracias a Dios, el tiempo que vivimos, lo vivimos en un lugar bonito. Teníamos piscina, cancha de tenis, agradable, zona verde, muy lindo, pero así. Tenía que sacar el extendedero debajo de la cama, ponerlo y colgar la ropa en el comedor, en la sala. Y mi casa tiene un patio enorme. Aprendimos a valorar el espacio donde vivimos, nuestro techo. Aprendimos a valorar a nuestras madres. Yo tengo a mi papá, claramente, pero son separados. Pero finalmente mi esposo deja a su mamá problemas de salud y yo también dejo a mi mamá, pero lógicamente va avanzando el tiempo y la edad y pues ellas son dependientes de quién, de sus hijos. Y aprendimos a valorarlas. El Salmo 63:1 dice: oh, Dios mío, tú eres mi Dios, temprano te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde agua no hay. Temprano te buscaré. Aquí vemos que David busca conectarse su vida con Dios, con el Señor, de llevarlo a un nivel más íntimo, a otra escala distinta. Generalmente los salmos que David escribe terminaban proclamando la fidelidad de Dios, a pesar de las múltiples circunstancias por las que estaba pasando. Pero finalmente en esas circunstancias, en esos problemas, aprende a deleitarse en el Señor. Por eso todos estos cambios. Así buscamos nosotras, en medio de diferentes circunstancias precisamente. Ahí es donde está nuestra oración al Señor. Recordemos que David físicamente se encontraba en el desierto, un lugar áspero, caliente, lejano. Seguramente en el contexto de su corazón, pues él deseaba también estar en Jerusalén, también estaba dolorido, abrumado. Aparte de estar emocionalmente en ese desierto, estaba físicamente como estaba. Pero aún así, estando en ese desierto, no perdía sus ganas y su anhelo por adorar a Dios. Cada mañana, como les decía, era buscarle a Él. Ese era realmente mi momento como de recargar las baterías, ¿no? De entrar y saber que yo con Él como que entraba en cordura y sabía que tenía que manejar la situación, porque si no entraba ante su presencia, seguramente las cosas se complicarían más, la relación con los niños pues pues estallaría más, o con mi esposo más. Entonces sentía que cada momento, cada mañana, esas baterías que recargaba con Dios eran el tiempo que me traía paz. David, como les decía, pues escribe estas canciones y realmente son canciones realistas, porque él escribió muchas de ellas cuando estaba en la cima, pero también escribió muchas otras cuando estaba el viento a su favor, pero escribió otras cuando el viento traía esas tormentas. Y yo pienso que una de las razones por las que Dios nos hace precisamente atravesar esos momentos de oscuridad es porque morimos primeramente a nosotras, morimos a otras cosas, y cuando lo hacemos, realmente estamos reconociendo que Él es la ganancia, que si estamos muriendo a nosotras, a las cosas le damos paso a Él, y Él finalmente es vida, y vida y es ganancia. Cada vez que traigo pues todos esos momentos a colación,
Eh, Siempre tengo en mi mente la oración, los cánticos, la alabanza. Eso en ese momento y ahora siempre me han traído, como les decía, la paz. Y eso también me hace a mí entrar en ese gozo y también me identifico mucho con David en eso, porque él también estaba en constante oración y así mismo me pasa, no solamente allá, sino en todo momento. Ha sido una actitud que siempre tengo como a la oración. En el Salmo 63, David experimenta que su alma tiene sed, admite que Dios es el único que puede satisfacerlo. Él le dice que te seguiré de cerca, y David realmente anhelaba el poder y la gloria de Dios. Pues lógicamente se manifiesta cuando son en esas cosas celestiales, y lógicamente no las de la tierra. Pero ahí es donde está el problema, ¿no? Porque muchas veces anhelamos las cosas de la tierra, y muy poco deseamos las cosas celestiales. Es la lucha, pues, es la lucha constante. David tenía un deseo intenso en su corazón, que finalmente pues lo había aprendido en el desierto, ¿no? Estaba puesto a prueba. Eso significa que cuando nosotros precisamente estamos en esos momentos, estamos esperando pues las respuestas o lo finalmente que resuelva nuestra situación. Pero en esos momentos es cuando entramos, como les decía, a menguar, cuando entramos a reconocer, cuando nos entramos a humillar, pero realmente en ese momento debemos recordar todo lo que ha hecho atrás con nosotras, todo lo que ha sido capaz de hacerlo. Y eso que permite, pues que finalmente terminemos adorándolo. Hay que recordarlo también en tiempos de esterilidad. Así cuando vivimos en abundancia, en escasez, siempre hay que agradecer, pero siempre adorando. Dios, hay que recordar que Dios utiliza ese desierto para captar nuestra atención. Incluso para poder escribir en nuestras vidas cantos que solamente lo podemos hacer cuando estamos delante de Él en esa actitud. La decisión de buscar a Dios, finalmente David lo hace y le dice: Dios mío eres tú eres mío, solamente tú eres mío. Ahí no hay otro plan B, no hay otra alternativa, no hay otra solución. El estar perseguido, el estar buscando precisamente a su hijo no le impedía buscar a Dios. Ahí era cuando siempre, como les digo, en cada mañana acudía a Él, porque yo no tenía otra solución. ¿Qué podía hacer en ese instante? Ponerme a pelear y a altercar con lo que estaba viviendo en ese momento. Pues, ¿qué solución traía? Estábamos a miles de kilómetros de mi casa. Nada, no había nadie, nada. Claramente me congregaba en una iglesia, pero es tan distinto además. Yo me acuerdo que le mandaba fotos, no sé, le decía a Joaquín que lo extrañaba mucho porque los servicios son también tan distintos, no sé por qué el mensaje tampoco llegaba tanto, bueno, eran unas cosas también tan sencillas, pero uno realmente ahí extrañábamos a la iglesia, nos sentábamos con Luis Fernando a ver los domingos y decíamos los dos, nunca nos imaginamos decir que extrañábamos a la iglesia. Los dos mismos sentíamos eso en nuestro corazón. David estaba decidido realmente a buscar a Dios con pasión, no con tibieza. No, a veces nos pasa. Y en esa búsqueda insaciable lo hacía realmente con esa hambre y sed. En otras versiones de la Biblia dice: tengo tanta hambre, tengo tanta sed. Eso espera Dios realmente de nosotros, que lo busquemos con ese anhelo. Quiero recordar y leer el Salmo 100, que me gusta tanto, y dice, y como es una alabanza: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servidle con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad para todas las generaciones. De este salmo yo
quiero rescatarle varias cosas. Es un salmo donde yo rescato expresiones de adoración. Ahí dice exhortar. David nos invita a la exhortación, a que estemos cantar alegres a Dios. O sea, cuando nuestra alabanza, cuando nuestro canto a Dios realmente debe ser alegres a Dios. La siguiente exhortación es la alegría. Servir con alegría, venir ante su presencia con regocijo, alegría, regocijo, gozo. Hay otra exhortación que dice explicación. Ahí nos exalta en este salmo que reconozcamos a Jehová nuestro Dios, que somos pueblo suyo. Reconocimiento, entrar a sus puertas con acción de gracias, entrar a Él, buscarlo a Él, pero con esa actitud de gratitud. Extensión es otra exhortación, entrar ante su misericordia, ante su verdad. En ese mismo salmo, David nos comunica o nos da algunas órdenes que dice: cantad alegres, servid a Jehová, venid ante su presencia, entrad por sus puertas, entrad a sus atrios, dadle gracias y bendecid su nombre. Son exhortaciones de adoración y órdenes que nos da. Cuando entremos precisamente ante su presencia a adorarle, pensemos en este Salmo 100. Cuando logramos ver ese amor de Dios, esa gracia y cómo Él ha sido con nosotros, seguramente el resultado va a ser unas vidas santas que finalmente lo honren a Él. Hay 3 puntos que quiero comentarles alrededor de esto, y lo primero, como les digo, y siempre he sido como muy reiterativa en la adoración. Para mí fue como ese soporte, la adoración, y lo mismo sustentado con David, que él también entraba en esa oración. Y es que cuando realmente reconocemos nuestra necesidad desesperada de Dios, pues nuestra respuesta va a ser esa, siempre adorarlo, así como lo hizo David. Lo siguiente es la humildad, que también ha sido constante en el contexto que les he estado comentando. Cuando estamos realmente necesitadas, desesperadas de Dios, no nos interesa ser el centro de atención, no nos interesa llamar la atención. Un espíritu de humildad realmente genuino se manifestará en todo lo que hacemos. ¿Por qué? Porque no tenemos nada que perder, no tenemos nada que probar. Finalmente, Él es el que en su momento nos va a enaltecer y no nosotros. Por eso nos humillamos. Y una vida santa. Nuestras vidas realmente deberían ser una expresión de esa adoración en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestro vecindario, en la iglesia, bueno, en las múltiples facetas que nosotros hagamos. Finalmente, cuando fluye esa adoración en nosotros, pues nos hace desesperarnos más de su presencia, desesperarnos más por Él. Pero además de eso, podemos reconocer en nosotros, cuando estamos precisamente en esa vida santa y en ese caminar, podemos sentir la bondad de Dios. Y cuando sentimos esa bondad de Dios, de todo lo que ha hecho, va a ser una motivación importante para vivir esa vida santa que Dios quiere que vivamos. Algo que en mis momentos de todo ese proceso, finalmente yo esperaba que Dios contestara todas esas listados de solicitudes que tenía, pero finalmente Él lo hizo a su manera. Lógicamente mi insistencia era: darle un trabajo a Luis Fernando como debe ser, dame un trabajo a mí en el momento que sea, permítenos establecernos como debe ser. Esas eran mis oraciones, ¿sí? Entonces, coloca un corazón más humilde en Él, pues, en fin, porque pues la situación, aunque teníamos dificultades como familia, pues ustedes entenderán que como mujer, la situación como pareja, como matrimonio, no era nada más. Vivíamos en contienda, vivíamos en discusión, y pues uno como mujer, como esposa, pues su corazón se le arruga, ¿no? Porque se está tan solo por allá en un país tan lejano y el único que tiene es su esposo.
y lo trata uno no tan chévere. No quiero decir que mi esposo me trató mal, porque no me trató mal, pero sí se siente lógicamente uno ignorado, pues peleábamos lógicamente, yo muy amorosamente, con el amor de Dios, le traía todos los días el desayuno, y él, muchas gracias, no me quería ni ver, no te quiero ver, salía y se iba y no se despedía, él llegaba y tampoco saludaba. Entonces, pues esto le va arrugando y le va apachurrando a su corazón. Esto, pues, finalmente, como les decía, Dios contesta mi oración, Dios cambia este corazón, Dios mira cómo tiene, mira cómo duele el corazón, mira cómo está. Y no era, pues, no contestó mi oración. ¿Y cuántas aquí esperamos que nos conteste la oración? Y yo creo que finalmente ese no debe ser el fin. Solucioname mi problema en ese momento, pero no. Resulta que después de que llegó aquí al país nuevamente, la invitación fue, así como estuviste ya desesperada por mí, quiero que sigas desesperada por mí. Sigue así. Es que yo no soy para contestarte oraciones. Yo soy para tener una vida que te desesperes por mí. Ahorita les cuento. Entonces, efectivamente, ya después de 9 meses del tema, como les digo, regresamos al país. No contesta mi oración. Llegamos al país, me vengo primero yo con mis hijos, luego se viene mi esposo. Mis hijos lógicamente vengo yo rápido por el tema del colegio, porque ya habían entrado en agosto y pues perdía mucha clase. Y entonces, lógicamente, uno llega al país con miles de preguntas y miles de inquietudes. Seguramente frustración, miedo, ¿qué va a pasar? No sé si estaba más complicada antes, ahora más complicada cuando llego al país. Pero vuelvo y les digo, no solamente allá, sino siempre, necesidad desesperada de Dios. Entonces llegamos y mi esposo, luego llega mi esposo y arrancamos como en ese nuevo momento, nueva faceta. ¿Y ahora qué? Por ahora que los niños entren a estudiar, por ahora ellos que logren estabilizarse, y no era tan fácil. El chiquito rápidamente entró, tiene que presentar exámenes el grande no pasó 2 exámenes, entonces no puede entrar al colegio. Así que a buscarle colegio en estas alturas. Busqué colegio, no encontrábamos colegio. Cuando finalmente, lo mismo, doblando rodilla, pidiéndole a Dios, lo reciben en el colegio, entonces la directora, el director, consejo estudiantil, padres de allí, lo reciben en el colegio. Tampoco lo querían recibir en el mismo grado, sino en un grado menor. Finalmente lo logran dejar en el grado que es, con sus amigos. Y pues esto, como les decía, no se resolvió allá. Llegamos acá y eran todas estas luchas otra vez. Entonces entramos con un tema de un muchacho que viene en una adolescencia de un país donde tiene una amplia libertad, una amplia gama de cosas, y llega acá donde otra vez necesita ser encubierto, donde debe ser cuidado. No es fácil, entonces entra en un proceso a vivir de choque, de frustración, de por qué me trajeron, de por qué son así, los odio, no los quiero. Finalmente logran estudiar octubre, noviembre, arranca, y ya mi esposo empieza a buscar su proceso de trabajo. Yo comienzo, bueno, yo estaba vinculada desde allá en un tema de aquí, de la empresa de Cali, empecé a trabajar medio tiempo. Pero nada, empezamos a movernos y a volver a acomodarnos, a tratar de acomodarnos, como les digo, con miles de preguntas donde yo esperaba que yo llegara y Dios me las contestara de una, y no. Todavía me está contestando preguntas, todavía en mi oración me contesta por qué pasan las cosas. Y no era cuando yo quería que lo pasara. Entonces, y finalmente vuelvo al tema de la humildad. Llegaron seguramente yo pensaba, van a decir que son los frustrados,
que no les fue bien, qué frustración. Hombre, quítate todo eso, pero cuando uno es humilde, finalmente tiene que reconocerlo. No, así no fue la voluntad de Dios. Una historia, adelante, todo pasó y otra vez arrancar. Y ahí, finalmente, en todo este proceso, claramente, vemos siempre la mano de Dios en todo momento. Pero, vuelvo y les digo, cuando uno no llega a reducirse a la nada, a humillarse, a entender la humildad, realmente no puede encontrar esa necesidad desesperada por Dios. Pero es una historia donde hace mucho tiempo me dolía mucho contarla. Ya no me duele tanto, ya ahora le pongo como un poco más de risa a la cosa, porque Dios ha contestado muchas preguntas, porque me pregunta, pero ¿por qué me permitiste pasar todo eso? Porque vendí todo y me fui, porque llegamos sin nada. Pero finalmente, en esa búsqueda y necesidad desesperada de Dios, y entender que no es contestar tus preguntas o tus peticiones, sino realmente vivir permanentemente en esa necesidad, en esa comunión, en esa oración, y estar humillada, Él te va dando lo demás. Él te va dando tus respuestas, tus oraciones, todas esas. Ya para terminar, un predicador americano, Vance Albert, decía: una cosa es decir que Jesús es lo único que uno quiere. Una cosa es decir que Jesús es lo único. Otra cosa es entender que Jesús es lo único que tenemos. Pero luego descubrir que Jesús es lo único que necesitamos. Realmente solo los que están desesperados claman a Dios. Aquellos que están satisfechos consigo mismos no pueden clamar a Dios. Y mucho menos los que son autosuficientes pueden clamar a Dios. Vean ustedes, para que les quede de mensaje, la humildad. Finalmente, Dios es el que enaltece. La humildad, la adoración. Realmente, como mujeres, ante Dios no somos nada. Y eso nos hizo, eso finalmente Dios me lo ha contestado en las oraciones. Te enseñé a ser humilde, porque yo me fui con la cara levantada en hacerme sentir levantada. Múltiples aprendizajes, múltiples enseñanzas, pero la que sí agradezco a Dios es esa necesidad desesperada que encontré en Él, en todo momento, en todo momento. Eso quería compartirles, espero les haya quedado en su corazón.